Nos encontramos en otra sesión de entrevistas en este proyecto de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil, Experiencia Dochet, la experiencia te enseña. Esta vez, desde el Hotel Parador Santa María, tenemos el honor de entrevistar al ingeniero Fabián Calcaño. Bienvenido, Fabián. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo te va? Fabián, una característica tuya y una razón por la que estás aquí es tu expertise en BIM. ¿Desde cuándo y por qué te dedicas a esto? A ver, esto empezó a partir del 2005, 2007 más o menos. La tecnología es anterior, pero había solamente un pequeño grupo de gente de investigación que estaba en estas cosas y esos años son en los que empieza a avanzar. Paralelamente se cruza con un tema personal que yo más o menos cada 5 años cambio lo que hago. Visto de distintas ópticas, o sea, si bien desde el 2007 en adelante estoy haciendo cosas vinculadas con BIM, de cualquier forma en grupos de a 5 años también voy cambiando los roles y las cosas que voy haciendo. ¿Por qué cambiar cada 5 años? La verdad es que yo soy un emprendedor de toda la vida, es lo que siempre me gustó. De hecho, armamos a partir del año 2001 una escuela de negocios de arquitectura y construcción, que es una escuela de emprendedorismo para un grupo de gente que en general son emprendedores. Viste que los arquitectos y los ingenieros, hay muchos que trabajan en relación de dependencia, pero hay una gran cantidad de gente que trabajan solos o independientes, generando sus propios proyectos. Entonces pusimos esa escuela y empezó, creo que a partir de una necesidad interna de hacer estas cosas, porque yo siempre había hecho esto, ¿no? Como un ejercicio. El contacto que esta actividad te ha dado con los profesionales, con los estudiantes, es claro que se da de dos formas, uno virtual y otro presencial. Hablemos primero del contacto presencial. Sí. ¿Por qué Fabián viaja tanto, visita tantas ciudades dando conferencias, como es el caso del día de hoy aquí en Sucre? Las conferencias son una forma de... dentro de la educación yo creo que están más cerca de la comunicación que de la educación, ¿no? Tanto más cortitos son los espacios de charlas, más yo creo que tienen que ver con la comunicación que con la educación. Hay muchos formatos distintos y el mundo adoptó, digamos, las conferencias como un formato bastante habitual, a los cuales nos tuvimos que ir sumando para poder participar en congresos. Si bien no sé si son los que yo elegiría, pero bueno, bienvenido sea y era una de las cosas a aprender, ¿no? Desde tu visión, una persona que participa de una conferencia, ¿qué ganancia tiene? Una conferencia no es, por la duración y por el entorno que tiene y por la cantidad de gente, uno no se lleva a algún conocimiento concreto técnico, se puede llevar pautas, se puede llevar enseñanzas, se puede llevar caminos por los cuales empezar a investigar, pero creo que difícilmente una fórmula, ¿no? Así que bueno, me parece que hay que mirarlo con cuidado, no hay que meter en formatos cualquier tipo de contenido. Cada formato tiene un contenido específico y hay que volcarlo de una forma. De hecho, tuvimos que hacer mucho esfuerzo para poder ir adaptándonos a estas cosas, ¿no? La otra forma mencionaba que es la virtual. A partir de la empresa Miller, ustedes trabajan instruyendo, enseñando a través del Internet. ¿Cómo funciona esto? ¿Es bueno? La enseñanza virtual es una enseñanza... yo creo que es como la enseñanza del futuro para poder hacer cosas masivas. Tiene muchísimas ventajas. Por ejemplo, las enseñanzas virtuales tienen como dos grandes grupos, ¿no? Las sincrónicas y las asincrónicas. Yo soy más proclive a trabajar, o me gustan más las asincrónicas que las sincrónicas, ¿no? Me gusta más el WhatsApp que el teléfono, digamos, por una cuestión de organización de tiempos, por una cuestión de poder rebobinar cosas y poder entenderlas, para aquellos que lo hicieron a otras velocidades. Pero el mercado es un mercado que empieza a ser un mercado inmenso. Por ejemplo, Brasil, solo Brasil,
mete al mercado de la educación terciaria y universitaria más de 1 millón de nuevas personas al año. Y imagínate si hubiera que hacer edificios para 1 millón de personas, profesores para 1 millón de personas, bancos para 1 millón de personas. Esto sería muy complejo, ¿no? Y se dieron cuenta que muchísimas de estas personas están dispuestas a pagar un cierto valor del orden de los $250 mensuales. Hablemos de un monto global, ¿no? Que ellos pueden disponer para esto. Hay que ver qué se le puede dar por ese valor. $250 mensuales para 1 millón de personas son 250 millones de dólares por mes. Y al año son cerca de 3.000 millones. Esto es más que la General Motors, solamente los nuevos que aparecen en Brasil. Cuando hablamos de tratar de generar un cambio en la educación de una población enorme, ya no solo Brasil, globalizada, y querer realmente hacer un cambio histórico en esto, no se puede pensar hoy, porque una cosa era cuando el mundo tenía 1000 veces menos personas y que podíamos abordarlas con una educación presencial. Pero hoy se empieza a hacer casi imposible esto, ¿no? Y la educación virtual empieza a solucionar muchos problemas. Esto que te decía, de poder rebobinarlo y poder adaptarse, no tener que viajar, lo cual lo hace más green, no tener que armar los edificios que hay que hacer. Y después, desde el punto de vista académico, también tiene muchas otras ventajas. Estos cursos que son como una especie de guía, de videitos, que nada tiene que ver con filmar una clase presencial y meterla por un caño, sino que tiene una cadencia especial, tiene una metodología especial para hacerlo, que son interactivas, aunque sean asincrónicas. Esta información se organiza de forma tal de que la pueda dar el mejor de todos. El mejor de todos no podría enseñarle a todos presencialmente. Acá sí. El mejor de todos, y aparte en su mejor momento, porque si un día se levantó y grabó un video que no estaba bueno, lo vuelve a grabar y se acabó. Este señor que lo graba además, y que es el mejor de todos, lo hace de una forma sistémica y pensando no solamente en estas jugadas, sino en las jugadas que hay para adelante y coordinado con otros profesores que también son los mejores en lo suyo. No dependemos de que un profesor pueda entrar y que hoy no estaba bien y que le enseña lo que él sabe y lo que él entendió y lo que... Entonces es una cosa muy ordenada. Un usuario a las 3 de la mañana, después de 5 horas de trabajo, porque le gustaba ser era medio noctámbulo, llega a un problema y tiene una duda. ¿Cómo lo soluciona dentro de estas plataformas educativas virtuales? Aprieta un botón y simplemente empieza a grabar su pregunta. Mira, Héctor, esto no lo puedo hacer, y se graba la pantalla con su voz. Lo graba y este video sube al cielo. Y allá en el cielo espera hasta que Héctor lo pueda contestar. A lo mejor 2 días después él sigue con su trabajo. 2 días después Héctor lo agarra, dice, qué pregunta interesante, y dice, me voy a tomar 2 horas para hacer una respuesta de esto y dejarla organizada. A los 2 días este señor recibe su respuesta de Héctor, y no solamente ve la pregunta que él hizo y su respuesta, sino las preguntas y respuestas que hicieron todos los demás que están con él. Y todos los que en la historia pasaron por ese punto. Esa pregunta, que a él se le ocurrió a las 4 de la mañana, no podía haber sido hecha presencialmente, porque él presencialmente no llegó a ese problema, sino hasta 5 horas después, cuando estaba en su casa. No podía haber sido contestada en el aula, porque Héctor se tenía que tomar 2 horas para responder la pregunta. Si lo hubiera podido hacer y hubiera contestado 5 preguntas, él cuando llega a su casa no se acuerda cuál era la respuesta de cada pregunta. Entonces, ¿qué es mejor? Obviamente hay distintos tipos de formatos y distintos tipos de enseñanzas. Yo estoy hablando ahora de la enseñanza de un software o de una metodología. Hay una gran gama de cosas donde sin lugar a dudas lo virtual es mejor que lo presencial. Y otro donde sin lugar a dudas lo presencial, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo de la Escuela de Negocios de Arquitectura y Construcción, que tiene que ver con un coacheo personal, ya es muy difícil hacerlo asincrónico y mucho más difícil hacerlo online. Pero para un gran grupo de cosas se pueden llegar a lugares masivos muy importantes. Perfecto.
En mi caso, me ocupo de la geotecnia, la mecánica de suelos. Cuando voy a dar cursos, conferencias, doy por sobreentendido que todos conocen la mecánica de suelos y como ingenieros civiles ya saben lo que es la geotecnia. Cuando uno va a dar una conferencia acerca de BIM o un curso o va a hablar sobre BIM, es un pionero que muestra un camino no antes explorado. Más o menos, siempre las nuevas tecnologías tienen estas características. O sea, no es una cosa exclusiva del BIM, sino de cada nueva tecnología que aparece. Y tenemos en la historia, cuando aparecieron los circuitos impresos, pasó lo mismo. ¿Dónde está el know-how de las nuevas tecnologías que aparecen? Llegan a las universidades después de que pasan por los grandes consultores, que son exigidos y estresados por empresas multinacionales y globales con altísimas exigencias. ¿Por qué? Porque los profesores todavía no tuvieron esta experiencia y no fueron estresados por ellos, entonces hay como conocimientos teóricos. Después llega en segunda etapa, pero no es algo que yo esté diciendo, sino es algo que se cumple en todas las tecnologías. En esta etapa hay un nivel de penetración, te diría, global. Si tuviéramos a hablar del 100% de los que deberían o que podrían usar BIM, estaremos en el 20%, como un promedio global. Estamos en una etapa muy básica, donde recién entraron los que... la gente más tecnológica. Estamos empezando a entrar en una segunda etapa, según Everett Rogers, que se llama una mayoría temprana. Esta mayoría temprana son emprendedores, son gente pragmática, a la cual se la puede convencer de entrar a la tecnología mostrándole las virtudes que tienen. A partir de eso, cuando llega al 5%, imagínate una especie de curva de Gauss, llegado al 50%, y que cuando empezamos en la mayoría tardía, esta mayoría tardía tiene otras características, sus motivos por los cuales meterse en una tecnología son diferentes, que, por ejemplo, ellos podrían decir, como se metieron tantos, yo también me voy a meter. Y esto va avanzando como hasta el 80%, donde queda una cola de rezagados, que son agnósticos, que se meten porque el gobierno sacó una ley, que no les importa que se hayan metido, ¿no? Entonces, hoy estamos entrando a esta mayoría temprana, donde tenemos que empezar a usar los argumentos para ellos. Los que se acercan son los emprendedores, no se acercan los otros. O sea que la gente que se está acercando, salvo que los agarremos y los sentemos, porque ellos no quieren, pero si es volitivo, digamos, la elección de ir o no ir, solos son emprendedores estos tipos. Y los conocemos muy bien a ellos. Primero porque los que estamos en esto somos de ellos y entendemos qué es lo que pasa, y además porque educamos emprendedores durante los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Más allá de los emprendedores, de la gente que maneja grandes proyectos, ¿cómo deberíamos encarar las universidades a partir de ahora, 2019, 2020, introducir este conocimiento de esta nueva tecnología en nuestros estudiantes? Bueno, es una pregunta bastante difícil y comprometida. A ver, se puede intentar de distintas formas. Si me preguntas a mí qué es lo que yo pienso después de haber educado ya a muchos y haber visto éxitos y fracasos nuestros y ajenos, haber visto cómo lo quieren implementar en las facultades y cuáles son los problemas, te diría que yo entiendo que no debe introducirse como si fuera una materia, como si fuera materia BIM, sino como un departamento dentro de una universidad que le dé soporte a todas las materias. BIM no es un lugar a donde llegar, BIM es un lugar por donde pasar hacia donde tenemos que llegar. En cambio, diseño es un lugar a donde llegar, construcción es un lugar a donde llegar, cálculo es un lugar a donde llegar, ¿cierto? Ahora, todos ellos pueden disfrutar del BIM porque el BIM no solamente va en la etapa de diseño, sino en construcción y mantenimiento, y esto es muy importante. Ahora, para que esto pueda ocurrir, ese modelo BIM que se hace en diseño tiene que estar hecho de una forma muy especial, porque si yo no lo hago así, simplemente no pasa. Es un BIM, podemos hablar del BIM aguas abajo, es un BIM que intoxica al próximo que viene.
que él no lo va a poder usar, ¿no? Un ejemplo que en general usamos es, si yo cuando diseño hago una columna que va de la planta 1 a la planta 4 como si fuera un único elemento, nunca vamos a poder llegar a hacer un avance por plantas en la parte de construcción o saber cuál es el volumen de hormigón del piso 5. Porque esa columna, ¿a qué nivel pertenece? No se sabe. Entonces lo que hay que decirle a ese señor es, las columnas las tenemos que hacer por tramos, cómo se van construyendo. Y esto que le estamos diciendo, la suma de todas las cosas que le vamos diciendo, se llama un protocolo. Entonces, ¿qué hay que hacer? La universidad no tiene que hacer un modelo 3D, tiene que hacer un modelo bajo protocolo para que esto después le siga la materia que sigue. Y esto también bajo protocolo, las cosas que tiene que agregar para que puedan seguir a la materia que sigue. Y los profesores, que son genios y expertos, digamos, en lo que hacen, son Dalí en lo que hacen, no les podemos pedir que además de ser Dalí, sean Beethoven. Sería muy difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esta música que se le pone, que es el BIM, hay un departamento que el profesor de diseño enseña diseño y después le dice, por favor, ¿podrían venir los del departamento de BIM a enseñarle a los chicos cómo hacer este modelo en BIM bajo protocolo? Entonces vienen y lo hacen, con las directivas de diseño de un lado y las directivas de BIM del otro. Cuando este modelo pasa a la segunda materia, traen al modelo primero y con las directivas del de construcción, más las directivas del departamento de BIM, que es el que cuida que este modelo pueda seguir, siguen. Entonces es así. Ahora, ¿cómo se financia? Porque no es una materia en general las universidades. Este departamento podría tener a su cargo el modelado BIM para el mantenimiento de toda la universidad y tomar en sus manos lo que es el mantenimiento. Y el mantenimiento hecho con BIM permite pasar de un mantenimiento preventivo de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo y predictivo. Y esto es un inmenso ahorro. Después lo podemos valorizar, no es también ahora el medio para traer una fórmula, pero esa es la llave para poder ahorrar muchísimo dinero que pagaría con creces la existencia de este departamento. Entonces tendríamos el mejor de los mundos. Un mundo donde cada Dalí se ocupa de ser Dalí, donde pusimos un Beethoven que organiza la música de todos y los fondos para poder pagarlo. ¿Cuál es la escala del BIM? De tus respuestas, uno podría sacar que es para las grandes obras. ¿Dónde termina la escala hacia abajo del BIM? No. El BIM, a ver, si yo hoy tuviera que hacer... A ver, mi socio tiene tu edad, tiene un chico de tu edad, un hijo de tu edad y diseña la cuna de su hijo en BIM. No es para grandes obras. Lo que pasa es que nosotros hoy, desde Miller Co, ya no estamos dando opiniones, estamos dando conclusiones. Porque ya fuimos y vinimos. Una opinión solamente es una simplificación a la ida. Pero una simplificación a la vuelta tiene la genialidad del resumen, digamos, ¿no? Y no es, ahora, para que la gente que no nos conoce entienda, tenemos esta cierta tendencia de hablar de obras grandes, porque el que escucha dice, bueno, si hicieron esto grande, se podrá hacer esto chiquito. Imagínate si nosotros diéramos las conferencias contando cómo hacemos una casita de fin de semana solamente. También hay que hacerlo, pero lo que digo es que cuando tenemos una conferencia de 1 hora, tenemos esta problemática, ¿no? Tenemos que decidir en manos de quién morir, digamos, ¿no? Y decidimos morir en manos de esto, correr el riesgo de que alguien crea que es para algo grande, pero sin lugar a dudas, fíjate que hoy no se está hablando del costo de implementar BIM, sino el costo de no implementar BIM. Ya los desperdicios, hablando en un idioma lean, ¿está bien? Los desperdicios ya los estamos pagando todos. Nosotros decimos que la construcción es un árbol lleno de billetes que solo hay que descolgarlos. BIM es una escalera, no son los billetes, pero es una escalera que me va a ayudar a descolgar estos billetes y poder seguir una nueva